Bueno, hace un año aproximadamente, en una librería, fui a acompañar a mi hijo a Londres, que estaba haciendo una pasantía, y en el 2x1 había un libro que me cambió la vida. El libro era El Cisne Negro, de un libanés norteamericano, cuyo nombre es Nassim Nicolás Taleb, y lo que busca es demostrar que los humanos somos realmente débiles en las predicciones y en imaginarnos cuál es la vida que realmente nos va a tocar. Y yo un poco quiero hablarle de libros y quiero hablarle justamente de cisnes negros, porque antes que se descubra el continente, Australia fundamentalmente, todos los cisnes eran blancos. Entonces todo lo que trabajaba la biología era cómo caracterizar cisnes blancos. Pero con el paso del tiempo y con el advenimiento de Australia, aparece el Cygnus atratus, que es un cisne negro, y en menos de 24 horas se hacen añico todas las teorías biológicas sobre la existencia de este tipo de bichos. Entonces, una de las cosas que caracteriza a un cisne negro son tres propiedades: que tiene que tener un suceso impredecible, un gran impacto y fundamentalmente tiene que tener una explicabilidad retrospectiva. Bueno, al leerlo realmente comprendí muchas cosas, comprendí dónde están los cisnes negros y fundamentalmente cómo prepararse para esto que la matemática, la estadística que nos enseñan no nos tiene preparados. Por ejemplo, esto se basa en la famosa paradoja de Russell, que habla sobre Bertrand Russell, que es un filósofo, como ustedes saben, que decía que un pavo, durante el tiempo que es desde que nace hasta el Día de Acción de Gracias, está pensando: qué buenos son los humanos. Me dan de comer todos los días, me tratan bien, y esa es su ley, hasta que luego sucede algo inesperado. Eso inesperado que le pasó a este pavo es inesperado para el pavo, pero no para los humanos. Entonces, esta nueva visión, esta nueva forma de encarar un proceso de esta naturaleza nos puede llevar a caracterizar cisnes negros negativos, como por ejemplo la caída bursátil, inesperada, el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, catástrofes naturales, un tsunami, las guerras, lo que puede ser el fanatismo religioso, cosas que hace muy poco tiempo atrás no pasaban. Pero también ocurren cosas que son cisnes negros positivos. Por ejemplo, mi hija es un cisne negro positivo, siempre me sorprende con muchas de las cosas que me plantea. Y bueno, Google, Facebook, Harry Potter, los post-it, son cosas que de alguna manera no esperábamos que sucedan, pero nos cambiaron la vida. En esto, yo en el año 82 recordé, al leer ese libro, que yo me encontraba prácticamente en la gran crisis existencial de mi vida. Yo estaba terminando de cursar acá la carrera de ingeniería y me resultaba algo demasiado estructurado, porque a mí me gustaba un poco lo biológico, lo azaroso, las cosas que uno un poco no puede esperar, pero sin embargo ocurren. Y quería realmente meterme en el vericueto ese y decidí irme de la ingeniería. Pero en ese momento aparece una beca para trabajar con mi cisne negro, que fue efectivamente el doctor René Favaloro, famoso cardiocirujano argentino, que como todos ustedes saben creó el bypass. Y Favaloro estaba buscando matemáticos, estaba buscando ingenieros para que hagan un think tank y piensen en lo que es la aplicación de la alta tecnología, de la innovación a un fin, a la medicina, pero a través de algo muy importante que es el humanismo médico. Lo que él buscaba era
cómo la alta tecnología, y sobre todo en esto que apenas vivió, que es la gran trinidad que nos toca vivir: occidentalización, progreso, globalización, tiene muchos vericuetos que nos llevan por caminos que son realmente perversos. Y cómo generar tecnología, pero no para enriquecerse, cómo generar tecnología para hacer crecer un país, y cómo la tecnología puede realmente cambiar el paradigma de una nación. Bueno, yo comencé a trabajar con él pensando, viendo, investigando, y fui becario de investigación y terminé en 30 años siendo el creador y el decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales de la Fundación Favaloro, que trata justamente de cómo llevar este motor de la innovación, que es la ingeniería, a generar productos de diagnóstico precoz de los grandes flagelos de la humanidad, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la enfermedad coronaria. Entonces, yo lo primero que hice fue fundar un grupo, que todavía existe, que lo forman médicos, fisiólogos, matemáticos, físicos, biólogos, alumnos de varias carreras de electrónica, y internacionales. Tenemos chinos, hay brasileros, uruguayos, colombianos, mexicanos. Y la idea es generar realmente esta aproximación, enseñar a pensar, porque la educación tiene que ser adiestramiento para cambiar y no a la sumisión. Generalmente el alumno no piensa, repite. Y en esto que buscamos, en estos talleres, lo que intentamos es que se generen fundamentalmente 4 cosas que las voy a comentar a posteriori y que es lo más importante si hay algo que puedo transmitirles. Interoperabilidad, serendipia, resiliencia y fundamentalmente todo el aspecto relacionado con la tecnología aplicada a los grandes grupos humanos relacionados con el humanismo médico. Ya los vamos a ver a posteriori. El doctor Favaloro, tenía una forma de explicar la medicina que no era solo medicina, sino que hablaba efectivamente de humanismo. Y él decía que los verdaderos logros de la humanidad, si son la medicina y la ingeniería, es cuando dejen de ser un privilegio de las minorías. Y trataba de todos de orientarnos a nosotros a que cada desarrollo tenga una aplicación masiva y que no quede en una élite, que no quede en un diagnóstico solamente para unos pocos. Yo recuerdo la intuición que tenía el doctor, que a mí me sorprendió prácticamente de los primeros momentos. Por ejemplo, él leía un artículo y se daba cuenta que muchos laboratorios farmacéuticos y multinacionales y centros de poder lo que buscaban era tratar de vender tecnología, vender productos, vender procedimientos en forma espuria, demostrando con la medicina y la ciencia cosas que no existían. Entonces, juntos, desarrollamos un trabajo, ese que ustedes están viendo ahí, en la revista más importante de medicina. Yo tenía 32 años, creo, cuando empezó esto. Y la idea era demostrar cómo nos podían vender que una nueva droga iba a revolucionar el mundo, y era una burda manipulación de datos. Y cuando la publicamos, el doctor se fue a un congreso en China a defender nuestra postura y me decía: trata de quedarte en tu casa porque un grupo SWAT va a venir a ejecutarte esta noche. Porque esto que descubrimos es realmente un golpe durísimo a 3 o 4 empresas farmacéuticas que ya tenían esa droga prácticamente en marcha. Todos los sábados a las 7 de la mañana, para alegría de mi señora, me llegaba un fax del doctor Favaloro, y en sábado y domingo y lunes yo debía tratar de analizar ese pequeño cisne negro que me llegaba y poder con eso desarrollar un documento, como por ejemplo que realmente me llena de orgullo y por eso lo pongo acá, cuando hicimos un análisis comparativo de todas las necesidades básicas como educación, como por ejemplo salud reproductiva, como agua potable en el mundo.
Todas pueden ser resueltas con el mismo dinero que se gasta en cosméticos, con el mismo dinero que se gasta en perfumes en los Estados Unidos, con el mismo dinero que se gasta en helados en Europa. Es decir que este cambio de paradigma, esta forma de ver distinto, es un abordaje holístico. ¿Por qué? Por la interoperabilidad, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar solo para nosotros. Y en el mundo las empresas fracasan porque los médicos piensan como médicos, los ingenieros como ingenieros, los abogados como abogados. Y un problema es un problema complejo. Hoy la biología es el fenómeno más complejo del mundo. Y el fenómeno más complejo del mundo no lo podemos dejar en manos de los biólogos. Tampoco de los ingenieros, tampoco de los matemáticos. Es un proceso de interoperabilidad. Entonces, ¿cómo formamos a los jóvenes en la interoperabilidad? Es un tema que viene dentro de minutos. Para cerrar el tema de integrar humanismo médico y tecnología, hicimos un evento que también lo puedo catalogar como un pequeño cisne negro. En el año 2010 organizamos el Congreso Mundial de Ingeniería Aplicada a la Biología y a la Medicina aquí en Buenos Aires. Vinieron 3.000 especialistas de 168 países. Y el moto, el leitmotiv del Congreso, fue integrando medicina o humanismo médico con tecnología. Y ahí se discutió en una gran mesa que yo participé, y es la que tomo un poco como todo el avance que ha habido hasta ahora, ¿qué debemos hacer para formar a nuestros jóvenes en la innovación? No en el copy-paste, hay mucho de eso, sino generar cosas importantes. Ustedes saben que cuando un ingeniero quiere hacer un producto, se encuentra con que tal vez los chinos lo hicieron mejor a el 10% de lo que a ese ingeniero le costó producirlo acá. Pero hay muchos temas de valor agregado con innovación que los chinos no llegan. Y no les interesa, porque trabajan para grandes poblaciones. Entonces, el punto más importante es el que decía Sam Palmisano, famoso director ejecutivo de IBM, que decía lo siguiente: no innovar es abdicar. Y comentaba un ejemplo biológico, que en el África hay, cuando sale el sol, las gacelas tienen que empezar a correr muy rápido porque el primer león que hay por ahí se las come. Y en el mismo momento que sale el sol, el león tiene que salir corriendo más rápido que la gacela más lenta porque si no se muere de hambre. ¿Cuál es el leitmotiv? Si vives en África, no importa si eres león o gacela, cuando salga el sol, ponte a correr. Y eso es un tema que nos tiene que llevar a nosotros a pensar cómo pararnos frente a esta carrera, si ustedes quieren, donde la innovación tecnológica tiene que generar un valor agregado fundamentalmente para el desarrollo del país. ¿Qué propuesta tenemos nosotros? Bueno, yo me dediqué a esto y por lo tanto la defiendo prácticamente con todo mi ADN. Cuando una persona investiga, acá hay muchos grupos de investigación que trabajan con ese tema, uno puede investigar por curiosidad para generar innovación y conocimiento, y uno puede hacer aplicaciones. Todo el mundo discute esto es básico o es aplicado, no interesa. Nosotros creemos que este punto que está acá es lo que da un uso muy básico, pero una investigación muy pura, es lo que se denomina el cuadrante de Bohr. Y ahí trabajan los físicos, los matemáticos, los biólogos teóricos. Es un sitio donde la generación de conocimiento es muy alta, y la aplicación muy baja. El otro, el que está aquí abajo, es el cuadrante de Edison, que genera mucha aplicación, pero poco conocimiento. Entonces se plaga de inventos, pero que la humanidad no avanza. Entonces lo que nos interesa fundamentalmente a nosotros es trabajar en el cuadrante de Pasteur. El cuadrante de Pasteur es aquel que genera al mismo tiempo conocimiento y al mismo tiempo aplicación. Y eso es el néctar de la ingeniería.
Mientras no entendamos la ingeniería así, es una ciencia muerta, porque solamente estamos en un territorio muchas veces aplicado al desarrollo de cosas que hacen otros. En ese cuadrante hemos desarrollado mucha tecnología no invasiva para prevenir flagelos como las catástrofes cardiometabólicas. Bueno, les dije 4 grandes palabras: interoperabilidad, porque los problemas son complejos. No podemos solamente resolverlo las personas que estudiamos una especialización, y menos hoy, donde yo conozco ingenieros franceses que tienen que ir a trabajar, por ejemplo, al mundo musulmán, y hay una ruptura muy grande en lo que es un aspecto cultural para poder relacionarse unos a otros. Tenemos que aprender desde chiquitos cómo trabajar en diferentes especialidades. Interoperabilidad. Uno de los grandes creadores es un amigo mío, el doctor Luis Kuhn, de National Defense University, que fue uno de quienes ha desarrollado todo el tema de la interoperabilidad aplicado a estos sistemas biológicos. Luego, la serendipia. La serendipia, como van a ver a posteriori, es la posibilidad de encontrarnos inesperadamente con hallazgos. Luego, la creatividad, luego la resiliencia. Piensen ustedes que Picasso decía, nada más ni nada menos, yo no busco encuentro. Y ese es todo una dirección de trabajo, hacia dónde nos dirigimos. La serendipia, el nombre que quizás lo conocen ustedes, pero trata de una fábula persa de la isla de Serendip, que es Ceilán, Sri Lanka, donde unos príncipes iban y encontraban todo lo distinto a lo que buscaban. Y se puede demostrar que por lo menos 100 inventos trascendentes de la penicilina, el teflón, las papas chip y muchísimas cosas más, el cierre velcro, son halladas por casualidad, pero casualidad de gente que está buscando tenazmente. Entonces ahí viene la otra componente que me gustaría transmitirle, que es el concepto de la resiliencia, que es aquello que nos hace capaces para luchar y adaptarnos. Es decir, si yo hubiera en esos momentos dejado y me hubiese ido de la facultad, hubiera realmente fracasado en algo que quizás no le entendía a la vuelta, no sabía cómo readaptarme. Y les recomiendo, sé que muchos lo han hecho, que como ejemplo paradigmático de la resiliencia tienen a la Madre Teresa de Calcuta, donde por ejemplo dice que haz que en vez de lástima te tengan respeto, cuando no puedas correr trota, cuando no puedas trotar camina, cuando no puedas caminar usa el bastón, pero nunca te detengas, nunca te doblegues frente a lo difícil que puede ser el abordaje que buscas. Por último, creatividad. La creatividad es el tema más trillado y no es un toque celestial. La creatividad es algo que está en nosotros y hay que saber despertarlo. ¿Cómo? Enseñándolo en la escuela y enseñándolo en los primeros años de facultad, en el trabajo fecundo, en la interrelación mancomunada entre diferentes especialidades. Es lo que se llama la colaboración creativa. Un libro, les dije que todo era recomendarle libros, un libro que también no cambió mi vida, pero me divirtió mucho, reúne todo lo que les acabo de contar y se llama Cómo ganar un premio Nobel de Doherty, que trata de dar una serie de consejos muy interesantes que son cómo dirigirse hacia un hallazgo. Lo del premio Nobel es sin duda una especie de objetivo demasiado lejano, pero es aquel que dice que piense creativamente, sea generoso y consciente de la cultura, sea perspicaz y tenaz y esté preparado para fracasar. Y cuando fracase, vuélvase a levantar, porque eso forma parte del fenómeno de resiliencia que nos va a llevar al verdadero hallazgo que estamos buscando. Finalmente, no quería terminar sin comentarles una de las frases que a mí me ha movilizado y que me ha dado la lógica de lo que está pasando en muchas cosas de nuestro país y la región. En 1950, Usey, uno de los 3 premios Nobel, yo me doctoré en la Facultad de Medicina, uno de mis doctorados, otro lo hice en París, y ahí aprendí mucho de lo que era esa gran escuela que había de fisiología en este país. Y él decía que, ojo, que hay 3 factores principales
que se obstaculizan al progreso. El primero es el misioneísmo. Es que todo el mundo o mucha gente tiende a negar, a evitar las innovaciones que se producen fatalmente a cada adelanto científico. El segundo era la desmedida preocupación por la aplicación inmediata, que caracteriza los ambientes atrasados o caracteriza aquellos muy adelantados pero que entraron en decadencia, cuando todo hay que aplicarlo, la ansiedad del modernismo. Y finalmente, el orgullo localista, profesional y nacionalista, que es mezcla de ignorancia, inmadurez y autodefensa de los mediocres. O sea que la tenía muy clara y por lo tanto me gustaría un poco invitarlos a pensar que existen los cisnes negros, que tenemos que esperar, sobre todo si queremos ganar el premio Nobel, con una serendipia. Tenemos que esperar que llegue la serendipia que nos llevará el premio Nobel, actuando con creatividad, actuando con resiliencia frente a los problemas y protegiéndonos de ¿qué cosa? Del misioneísmo, protegiéndonos de la ansiedad del modernismo y sobre todo del orgullo local y la autodefensa de los mediocres que hacen mucho daño. Bueno, muchas gracias.